Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, 1 hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 26 de enero. El sábado pasado se celebraba pues la memoria de San Francisco de Sales, coincidiendo con con el inicio de la emisión de Radio María en España, 27 años de la emisión en Radio María. Se eligió ese día por ser San Francisco de Sales patrono de los periodistas y de las comunicaciones. Y como hoy también en este programa de Sexto Continente vamos a abordar algunos temas relacionados con las comunicaciones, quiero aprovechar para contextualizar por qué San Francisco de Sales fue elegido como patrono de los periodistas y de las comunicaciones, ¿no? Él vivió entre 1567 y 1622. Por tanto, él vivió todo el gran problema, la gran herida de la reforma luterana, calvinista, etcétera, pues en el corazón, en el centro, en el norte de Europa, ¿no? Aquello a lo que se refería Santa Teresa de Jesús, recordáis, estáse ardiendo el mundo. Bueno, pues él vivió esa herida de una manera tremenda, ¿no? Y cuando él fue destinado como obispo a Chablais, Suiza, que era una región masivamente, ¿no?, que se había pasado al calvinismo, pues se encontró que las iglesias estaban cerradas para él, ¿no? Que nadie acudía a escucharle, que le cerraban las puertas, que se burlaban de él, le ignoraban, ¿no? Y entonces ahí aparece, ¿no?, pues el don y el carisma que Dios le dio, ¿eh? Como no le dejaban hablar, empezó a escribir hojas breves, muy claras, razonadas, y las deslizaba por debajo de las puertas de las casas, ¿eh? Fijaros, se le considera como precursor del periodismo moderno y de la comunicación pastoral escrita por ese género, ¿no?, de folletos, octavillas, panfletos. Es, digamos, el inicio propiamente del periodismo. A los pocos años de su muerte ya salieron los primeros diarios escritos. La Gazette de Francia, por ejemplo, en 1631, sale a los 9 años de la muerte de Francisco de Sales. O sea, él comienza a utilizar ese género de coger hojas, vamos, en plan folletos, octavillas. Es curioso, ¿no? Y la clave está no solo en el medio que utilizaba, sino también en cómo comunicaba. Él, siguiendo esa máxima de que se cazan más moscas con gota de miel que con un barril de vinagre, pues él solía procurar siempre en ese género comunicativo pues cuidar la amabilidad, el respeto, la argumentación serena, el tono dialogante, la claridad pedagógica. Nunca humillaba, nunca ironizaba, nunca ridiculizaba, sino que era tan claro y sencillo como pedagógico, ¿no? Y al mismo tiempo que cogió este género de expresión, pues él escribió un tratado llamado Introducción a la vida devota, que claro, que es la primera vez, podríamos decir que es el primer bestseller para todos los públicos, ¿no? Porque él allí se dirigió a todo tipo de personas y espiritualidades, ¿no? Se dirigió a los laicos, se dirigió no solo a los religiosos, ¿no? Está escrito en lenguaje sencillo, traduce la teología a la vida cotidiana,
comunica la santidad de modo accesible, fue como el primer bestseller para todos, para todo tipo de carismas y vocaciones. Entonces, pues este es el motivo, ¿no?, por el que San Francisco de Sales es patrono de los periodistas y de las comunicaciones. Pío XI así lo declaró en el año 1923, patrono de los periodistas y escritores católicos, y luego se amplió a eso de las comunicaciones sociales, ¿no? Pues porque Dios le eligió, ¿no?, le dio ese don de usar los medios disponibles para evangelizar, cuidando exquisitamente el tono, la forma, ¿no?, haciendo comprensible la fe a todo el mundo. Bueno, por eso, este es nuestro gran desafío, y le pedimos a San Francisco de Sales que nos ayude a comunicar la verdad sin perder la caridad. Nos ayude a evangelizar cuando nadie quiera escuchar, y nos ayude a hacer que el mensaje llegue incluso cuando la puerta está cerrada. Pero el Señor se las arregla para entrar por algún lado, ¿no?, en nuestra vida, como lo hace Radio María, como lo hacen hoy en día también la evangelización a veces, ¿no?, pues a través de redes. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, iVoox, Spotify, Amazon Music, también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis encontrar los programas anteriores y también otra mucha programación que vamos poco a poco pues pudiendo realizar. Bien, después de haber hecho esta entradilla en la que contextualizábamos a San Francisco de Sales como patrón de las periodistas y de las comunicaciones, bueno, pues por ahí va a ir el tema central del programa de hoy, porque en ese día de San Francisco de Sales publicaba el Papa León XIV, su mensaje, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Suele ser ya tradición que ese mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que se celebra el día de la Ascensión a los cielos, se suele publicar pues para que haya tiempo de analizarlo, reflexionarlo, estudiarlo por grupos, etcétera. Se suele publicar el día de San Francisco de Sales. Entonces, pues, ¿qué es lo que el Papa ha abordado? Pues lo que muchas personas estaban pues deseando que la Iglesia abordase, una cuestión que nos tiene pues preocupados porque entendemos que es un gran reto. Yo en los últimos meses he escuchado a muchos de vosotros decir: la Iglesia debería de abordar de una manera así más clara y pedagógica cuál es el discernimiento, dando orientaciones sobre la inteligencia artificial, por las implicaciones éticas, morales tan grandes que puede tener para nuestra vida. Bueno, pues esto es exactamente lo que ha hecho el Papa León XIV en este mensaje. Tiene unos 7 folios, tiene como título Preservar las voces y rostros humanos, y así, traduciendo al román paladino, como se dice, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de este? Bueno, ¿cuál es el resumen? Pues el resumen yo lo titularía Los 6 peligros de la inteligencia artificial. Eso es lo que yo quiero desarrollar hoy. Los 6 peligros de la inteligencia artificial según León XIV. Obviamente él no lo titula así, pero es obvio que uno lee este mensaje y claramente tiene como intención, como finalidad, abordar cuáles son. Está claro que las potencialidades de la inteligencia artificial, pues claro que también el documento, el mensaje las afirma, es que están fuera de discusión, las potencialidades que tiene. Este servidor que está con vosotros, claro, yo me sirvo de las potencialidades de la inteligencia artificial para muchas cosas, también a veces para preparar este programa. O sea, las potencialidades de esa herramienta están fuera de discusión, pero claro, tenemos que ser capaces de servirnos de las potencialidades sin que sucumbamos a los peligros que tiene.
Entonces uno lee este mensaje y dice, a ver, 6 peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Según León XIV. Voy a desarrollarlo. Bien, en primer lugar, hace referencia a la suplantación del rostro y de la voz. Ahora lo que supone una despersonalización, suplantación del rostro y de la voz. Fijaros lo que dice, ¿eh? Si no nos protegemos, la tecnología digital corre el riesgo de alterar radicalmente algunos de los pilares fundamentales de la civilización humana. Al simular voces y rostros humanos, sabiduría y conocimiento, conciencia y responsabilidad, empatía y amistades, los sistemas conocidos como inteligencia artificial, de alguna manera invaden, ¿no?, el núcleo más profundo de la comunicación, las relaciones personales. Bueno, pues fijaros, aquí el Papa hace una reflexión sobre la gravedad, esto de la suplantación del rostro y de la voz en la inteligencia artificial. Hace una reflexión antropológica que me parece muy luminosa, muy luminosa. ¿Por qué esto supone un riesgo tan grave, ¿no? A ver, la tradición cristiana ha entendido a la persona no tanto como un alma encerrada en un cuerpo, sino la tradición cristiana ha hablado de una antropología, pues que sí, es una dualidad, pero no es una dualidad de cuerpo y alma, pero no un dualismo. Dualidad, sí, cuerpo y alma, no dualismo. ¿Por qué no dualismo? Porque somos una unidad espiritual y corporal. Y el alma no se ve directamente, pero el alma se asoma, se asoma. ¿Por dónde se asoma el alma? Pues principalmente en el rostro y en la voz. Son los dos puntos donde lo espiritual se hace visible y audible, en el rostro y en la voz. De hecho, fijaros, la etimología de la palabra persona pues nos dice mucho, porque en griego persona es prosopon, que prosopon significa, persona en griego, significa rostro, faz. De hecho, el prosopon era como la máscara teatral con la que se representaban las obras teatrales, ¿no? El prosopon era la máscara del actor porque la máscara muestra al personaje, no lo oculta, no es una máscara que oculte, no, es una máscara que los actores se ponían una máscara porque su rostro tenía que mostrar al personaje, ¿no? Entonces, prosopon, o sea, persona, significa rostro. Y porque hace visible la persona. Mirar el rostro es encontrarse con alguien. No miramos un rostro como miramos una mano o un pie. No, es distinto. Por eso hay que aprender a mirar al rostro y no tener miradas impuras, ¿no? En el rostro buscamos la persona. El rostro no solo es anatomía. El rostro es un poco epifanía, es revelación del alma de una persona. Y algo similar ocurre también con la voz, ¿no? Que la voz también está desvelando la interioridad. Y de hecho, la etimología en latín de la palabra persona, personare, viene de sonare, sonido. Per es a través de y sonare, sonar. Eso es lo que significa en latín persona, fíjate. Personare es aquello que suena a través de. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra persona. ¿Qué suena a través del cuerpo? Pues la interioridad. La voz no solo es un sonido físico, es un pensamiento que se hace audible, es la voluntad que se expresa, el amor que se comunica, el alma que se exterioriza. Eso es persona, personare, o sea, suena a través de. Por eso la voz es tan importante, porque la voz es, digamos, la forma en que la interioridad se expresa por fuera. Es decir, que rostro y voz son como los dos umbrales de la persona, las dos formas principales que tiene la persona de manifestarse, ¿no? Por eso cuando queremos encontrarnos verdaderamente con alguien, necesitamos ver su rostro y escuchar su voz.
Entonces, a ver, no es casualidad que la despersonalización moderna pase por ocultar el rostro y sustituir la voz por un texto anónimo. O sea, no es casualidad. O sea, el rostro y la voz son la epifanía de la persona. Y esto tiene también fundamentos bíblicos, ¿eh? Por ejemplo, el rostro. En la Sagrada Escritura leemos que dice, buscad mi rostro, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. O sea, buscar el rostro es buscar la persona divina de Dios. Y la voz lo mismo. Mis ovejas escuchan mi voz. Y las ovejas saben distinguir la voz del pastor entre otras voces. O sea, también Dios a la hora de revelarse utiliza el concepto de rostro y de voz. Por lo tanto, en este mensaje, León XIV hace, ¿no?, una reflexión muy interesante sobre cómo tiene mucho riesgo la suplantación del rostro y de la voz. El alma se asoma al mundo por el rostro y por la voz. Luego, digamos, el primer peligro sobre el que nos llama la atención, pues León XIV, en este mensaje de las comunicaciones sociales, primer peligro de la inteligencia artificial es, cuidado, la suplantación del rostro y de la voz, porque esto es un gran peligro de despersonalización. O sea que el desafío de la inteligencia artificial, dice, leo esta frase literal, no solo es tecnológico, es antropológico. Y tenemos que proteger los rostros y las voces, porque en el fondo es protegernos a nosotros mismos. Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología digital, la inteligencia artificial, con valentía, determinación y discernimiento, pero sin ocultar los problemas críticos y los riesgos que existen. Y el primero, el Papa, como he dicho, pone diciendo, cuidado, el primer peligro es la suplantación del rostro y de la voz, que es un peligro. Es un peligro grave, ¿no? Segundo peligro, son 6. Los algoritmos manipuladores. Los algoritmos que están diseñados para maximizar la interacción en las redes sociales recompensan. ¿Cómo han sido diseñados los algoritmos? Para recompensar las emociones espontáneas. Los algoritmos recompensan las emociones y penalizan las expresiones humanas que requieren más tiempo, esfuerzo de comprensión, reflexión. Lo racional está, digamos, penalizado en la difusión. Lo que está, digamos, facilitado, lo que está recompensado, es lo emocional en los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que se confina a los grupos de personas en el mundo de las redes sociales, se les confina en burbujas de consenso o de indignación. Son burbujas de consenso, de indignación, lo cual supone, es como si los algoritmos juntan a las personas en tribus, ¿no? Y entonces los algoritmos acaban debilitando la capacidad de escuchar y de pensar críticamente. Y obviamente también aumenta la polarización social. Porque tú únicamente te estás retroalimentando con tu tribu. Pero los algoritmos te están aislando de ver otras visiones, de matizar lo que tú tienes en la cabeza con otros matices que sería interesante que los tuvieses en cuenta. No, digamos, los algoritmos manipuladores lo que hacen es confinarte en una burbuja de consenso o de indignación, porque te estás recompensando tus emociones. Y eso obviamente es un peligro. Y así también se explica en buena medida por qué estamos viendo cómo pues, se están polarizando las cosas. Hay una acritud tremenda, la forma de expresarse, de enfrentarse. Tercer peligro,
una confianza acrítica, una falta de crítica, una confianza ingenua en la inteligencia artificial. Como si fuese un amigo omnisciente, como si fuese el dispensador de toda información. Una confianza acrítica que te lleva a eludir el esfuerzo de tu pensamiento y a conformarte con una compilación estadística artificial que te dan, ¿eh? Y así, obviamente, se corre el riesgo de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales, pues a largo plazo, ¿no? O a corto plazo, vamos. Es como si a las personas se les va transformando en meros consumidores pasivos de ideas irreflexivas, de productos anónimos. Entonces, la pregunta que nos preocupa no es qué puedo o qué puedo hacer o qué podrá hacer la inteligencia artificial, porque hoy en día es muy fácil decir, ¿sabes que con la inteligencia artificial se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer lo otro? O sea, la pregunta no es tanto es qué puedo hacer. La pregunta es ¿cuál es el uso sabio de estas poderosas herramientas? ¿Cuál es el uso sabio? En el fondo estamos con San Ignacio de Loyola, ¿eh? Las cosas en tanto y cuanto me sirven para un fin, me sirvo de ellas. En tanto y cuanto, sin embargo, me están obstaculizando para llegar a un fin, tengo que saber prescindir de ellas. Es el en tanto y cuanto de San Ignacio de Loyola, es el principio de discernimiento. A ver, los humanos siempre hemos tenido la tentación de apropiarnos de los frutos del conocimiento sin el esfuerzo de tener que involucrarnos, investigar, asumir responsabilidad. Y entonces, claro, pues esto de confiar acríticamente en la inteligencia artificial es muy fácil caer en eso, ¿eh? Porque claro, puede llegar a ser el rincón del vago, o sea, que no me impide reflexionar, me impide, no, ya está, ¿eh? Entierro mis talentos, me confío en ello y punto. Cuarto peligro, el cuarto peligro de la inteligencia artificial, el peligro de los chatbots, o los influencers virtuales, de lo cual ya hemos hablado hace algunos meses en este programa de Sexto Continente, ¿no? Es decir, se refiere a tener la inteligencia artificial como un interlocutor personal, como si fuese alguien con el que estás hablando, que te está dando consejos, como si fuese tu amigo, ¿no? Como si estuvieses interactuando con otro humano, con otro humano. Bueno, es verdad que además han sido diseñados para imitar los sentimientos humanos y por tanto para simular una relación. Y esto puede resultar divertido, pero es engañoso. Es engañoso y especialmente para los más vulnerables, ¿no? Estos chatbots que aparecen como afectuosos, que te hacen preguntas, ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo has dormido? No sé qué. Estos chatbots, además de estar siempre presentes y disponibles, claro, tienes ese amigo, lo tienes 24 horas, ¿no? Se pueden convertir en arquitectos ocultos de tus estados de ánimo, en arquitectos ocultos de tus estados emocionales. Y por lo tanto pueden estar invadiendo y ocupando la esfera privada de una persona. Fíjate, ¿eh? O sea que, ojo, que eso puede ser, dice este mensaje del Papa, cuidado, porque esto puede ser un arquitecto oculto de tus estados emocionales. Estás ahí hablando con una máquina, ¿qué tal estás? No sé qué, a ver. ¿Por qué digo que es un arquitecto? Pues porque estamos reemplazando las relaciones con otros por una inteligencia artificial que está entrenada para catalogar tus pensamientos en una especie de mundo de espejos a nuestro alrededor. Es decir, que en el fondo te han ido conociendo cuáles son tus
tus tendencias, qué es lo que a ti, hacia qué eres vulnerable, han ido viendo cuáles son tus tendencias, y entonces responden diciéndote eso que han intuido que a ti te gusta escuchar. Es el mundo de espejos, donde todo está hecho a tu propia imagen y semejanza. ¿Cómo me entiende este aparato? Sí, claro, es un espejo de ti mismo en el cual te tienen atrapado. De esta manera, claro, tú te estás engañando, te estás privando de la oportunidad de encontrarte con otra persona con la que confrontarte, que siempre es diferente a ti, y estás hablando con una máquina que en el fondo eres tú mismo, te estás mirando en espejos, piensas que hay otro y no, eres tú mismo. Entonces, si no hay una relación de amistad, por eso lo de la amistad es tan importante, ¿no? En el fondo, frente a la mala utilización de la inteligencia artificial, la respuesta, el antídoto es una verdadera experiencia de amistad. De amistad, porque eso supone una alteridad, supone salir de ti mismo, escapar de esa sala de espejos, donde te estás mirando a ti mismo. Por eso, ¿no? El Papa pone en este mensaje como cuarto peligro, el peligro de los chatbots, ¿no? De estos influencers digitales. Quinto peligro. El quinto peligro es dice, el sesgo del algoritmo. ¿Qué es esto del sesgo del algoritmo? ¿No? El sesgo es, digamos, la transmisión de una percepción alterada de la realidad. O sea, es decir, que el que ha diseñado la inteligencia artificial tiene un sesgo. No te creas tú que es absolutamente imparcial. Tiene una ideología y a la hora de diseñar los algoritmos introduce un sesgo. ¿O te crees tú que el que lo ha diseñado no tiene sesgo alguno? Tiene su cosmovisión y construye esa herramienta desde una cosmovisión. Y eso sutilmente impone una forma de pensar, ¿no? Al replicar estereotipos, ¿no? Entonces, pues el Papa llama la atención sobre la falta de transparencia en el diseño de los algoritmos. ¿Por qué no nos dicen claramente cómo está diseñado este algoritmo? ¿Por qué no se nos muestra, pues, cuál es un poco los parámetros desde los que ha sido diseñado? O sea, muéstrenos el sesgo que pueda tener, pues para que no quede yo atrapado en las redes, manipulado en mis pensamientos y en mis sentimientos, ¿no? A que se me muestre el sesgo. Porque, por ejemplo, a ver, pues cuando la Iglesia predica, cuando yo hablo en Sexto Continente, nadie podrá decir que yo estoy ocultando, entre comillas, el sesgo o la tendencia o digamos, la clave desde la que yo estoy hablando. A ver, me parece que nadie podrá decir eso. Me parece a mí que aquí somos transparentes. Es claro desde qué perspectiva hablamos, ¿no? Desde una perspectiva de la revelación católica, etcétera. Ya, pero es que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te las venden como que son, digamos, herramientas imparciales, y no es verdad, tienen un sesgo, claro que tienen un sesgo, que muchísimas veces pues está conformado por un pensamiento único, etcétera. Y sexto peligro de la inteligencia artificial. Recuerdo que estoy haciendo como un resumen de este mensaje del Papa con motivo de la jornada de las comunicaciones sociales, que este año, el mensaje del año 2026, pues aborda bajo el título Preservar las voces y rostros humanos, aborda los peligros de la inteligencia artificial. Entonces, voy a repasar y voy al último. El primero es la suplantación del rostro y de la voz. Segundo, los algoritmos manipuladores. Tercero, la confianza acrítica en la inteligencia artificial. Cuarto, los peligros de los chatbots o los influencers virtuales. Quinto, el sesgo oculto del algoritmo. Y sexto y último, la inexactitud, que también hay que decir esto, la inexactitud.
Porque claro, estos son sistemas que pasan de la probabilidad estadística como a darte una tesis. Y a ver, pues muchas veces hay gazapos, pero gazapos durísimos, ¿no? Que a veces te dan como aproximaciones a la verdad, cosas que son, o sea, errores alucinantes. Yo solo he visto más de una vez. En inteligencia artificial, trabajando cosas, de repente te mete un error tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verificación de las fuentes, sumada a la crisis del periodismo de campo que puede existir en esos temas, puede crear un terreno muy fértil para los errores y la desinformación, ¿no? Bueno, estos son los seis errores, que me parece que no es que estén formulados así en el documento, no están, pues, esto que he dicho yo, los seis peligros. Estos son los 6 peligros, no están formulados así, pero obviamente uno lee el documento y, vamos, no he forzado para nada el contenido a la hora de hablar de estos 6 peligros, ¿no? Vamos a tener nuestro momento de oración y lo hacemos con una canción que llevaba ya un tiempo yo sin poner, es una de mis favoritas, es la canción de la oveja perdida de Oliván, que es una auténtica preciosidad de canción en la que, bueno, pues se cuenta la parábola de la oveja de la oveja perdida, ligada también y mezclada con la tentación original, de cómo Adán y Eva fueron engañados, ¿no? por el maligno. Es una mezcla de la parábola del buen pastor que busca la oveja perdida y al mismo tiempo introduce aquí la psicología de que esa oveja perdida ha sido tentada como fueron tentados Adán y Eva en el pecado original. Vamos a escuchar esta canción y la vamos a disfrutar. Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañen, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo. Piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida. Y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas buscará, ten cuidado, otra ocasión.
Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. Bueno, una maravilla de canción. Quien quiera buscarla la tiene en YouTube buscando Parábola de la oveja perdida, Balibán. Balibán, las dos con V. Es una maravilla de canción. Bien, estamos en esta edición de Sexto Continente presentando lo que ha sido pues el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del Papa para este año 2026. Hemos hablado de los 6 peligros de la inteligencia artificial. Y bueno, pues después de hablar de esos peligros, el documento habla del gran reto. Esto es un gran reto, navegar bien en este momento, o sea, el cambio de parámetro que supone lo de la llegada de la llamada inteligencia artificial, que obviamente es una manera de hablar, porque inteligencia no es, ¿no? No es. Pero claro, es un gran reto. Claro, nuestro reto no es frenar la innovación digital, pero ser muy conscientes de su naturaleza ambivalente. Y entonces esto hay que integrar estas herramientas como aliados nuestros, ¿no? Y no como enemigos nuestros. Me habéis escuchado muchas veces una expresión que le escuché al difunto Luis María Mendizábal, jesuita, que las nuevas tecnologías, bueno, eso que él marchó de esta vida sin conocer la inteligencia artificial, pero bueno, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Entonces, a ver cómo cabalgamos esto, ¿no? Entonces, el Papa dice que hay que hacer como una alianza fundada en 3 pilares: responsabilidad, cooperación y educación. En primer lugar, responsabilidad, dice, ¿no? A ver, los creadores, por una parte, aquí hay mensajes en 3 sectores. Los creadores y desarrolladores de estos modelos de inteligencia artificial tienen que ser transparentes y socialmente responsables, ¿no? Con respecto a los principios del diseño y los sistemas de moderación en los algoritmos, a fin de que se fomente el consentimiento informado de los usuarios. Tiene que ser un consentimiento que sea sencillo de entender, no como cuando te meten allí de repente algo que es imposible de entender. O sea, los creadores y desarrolladores tienen que ser claros y transparentes a la hora de decir con qué cartas juegan y pidiendo el consentimiento, o sea, pidiendo que el propio usuario marque: yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ese es lo primero. Segundo, lo primero es con respecto a creadores y desarrolladores. Segundo es con respecto a las legislaciones nacionales y supranacionales, que tienen que tomar cartas para proteger a las personas de la vinculación emocional con chatbots y todo este tipo de cosas, diseños falsos, manipuladores. A ver, tiene que haber una legislación que sea seria. Como la legislación no sea seria, vamos fatal. Por ejemplo, en esa legislación tiene que ser obligatorio saber qué ha sido diseñado por inteligencia artificial y qué no. Y en tercer lugar, con respecto a empresas y medios de comunicación, bueno, pues obviamente tiene que haber también un compromiso, ¿no? Un compromiso de que no estén buscando la audiencia fácil, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es obvio. El gran peligro de las empresas de comunicación es,
utilizar las cosas de una manera para que yo genere más tráfico manipulando las emociones de las personas. Por lo tanto, dice el Papa, en primer lugar, tiene que haber una responsabilidad. Segundo, una cooperación. Y con respecto a la cooperación, lo que dice es que va a haber que ningún sector de la sociedad puede abordar él solo este desafío, que tiene que haber una gran alianza entre todas las partes interesadas, desde la industria tecnológica hasta los reguladores, desde las empresas creativas hasta el mundo académico, desde los artistas hasta los periodistas y los educadores. Entonces, este es el gran reto que tenemos, ¿eh? Y tenemos a nuestros poderosos por ahí, les tenemos luchando por territorios que tiene minerales raros, tal. Es decir, en este momento nuestros poderosos, en vez de estar centrados en esto, que es donde debieran de estar, están luchando por controlar territorios con recursos naturales, para ahí tener acceso a minerales con los cuales luego se fabrican estas tecnologías para manipular más, ¿sabes? Y luego, por supuesto, el Papa habla de la educación, aumentar la capacidad crítica, hacer que nuestros jóvenes, y no solo jóvenes, o sea, se les enseñe y comprendan los mecanismos que se están poniendo en juego, ¿no? O sea, y permitir que sean también ellos protagonistas de las herramientas que utilizan, es decir, que se les permita una alfabetización mediática, así lo llama aquí el Papa, hacer una alfabetización mediática, pues para que uno gobierne esto, porque si uno no está alfabetizado mediáticamente, pues está siendo arrastrado en vez de ser el que lo gobierna, ¿no? Esto supone generar pues un espíritu crítico y crecer en libertad espiritual, ¿no? En definitiva, ¿qué dice el Papa? Necesitamos el rostro y la voz. Así hemos comenzado, ¿no?, a exponer esto, ¿no? Como el rostro y la voz son, digamos, los dos altavoces, ¿no?, de la interioridad de la persona, las dos ventanas por las que el alma se asoma, ¿no?, desde el cuerpo. Necesitamos el rostro y la voz para expresar de nuevo a la persona. Entonces necesitamos valorar el don de la comunicación como la verdad más profunda de la humanidad, ¿no?, hacia la que también tenemos que orientar toda la innovación tecnológica. Bueno, pues este es el documento, que, como veis, yo creo que pone el dedo en la llaga de cuál es el tema. Pues esto es un temazo, ¿no? Esto es lo que está influyendo verdaderamente, ¿no?, en el cambio cultural, en el cambio antropológico, en el cambio pedagógico. Y mientras tanto el mundo pues está ahí, o sea, es una especie de luchas que tienen muchas cosas malas, pero una entre las muchísimas cosas malas que tienen es que nos están descentrando de cuál es el problema en el que se está jugando, ¿no?, la manipulación de las personas, que es este. Bueno, vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Vamos a dar también una parte a la intervención de los oyentes. A Yoli, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que han llegado al correo Sexto Continente. Sabéis que este es el lugar al que podéis enviar consultas y aportaciones, sextocontinente@radiomaria.es. Siempre rogamos que sean las consultas lo más breves posibles para que podamos después adaptarlas a nuestros formatos. sextocontinente@radiomaria.es. Y a Yoli le pedimos que nos presente las que hemos seleccionado. Buenos días. Muy buenos días. Antonio Córdoba Fernández nos plantea: observo que a mi hijo le transmiten en el colegio católico la importancia de no desperdiciar comida, con el objetivo de no perjudicar nuestro planeta. El argumento es que el desperdicio de la comida conlleva una sobreproducción de alimentos que genera un desgaste extremo de los recursos del planeta. Algo me dice en mi interior que esta no es la educación correcta que mi hijo debiera de recibir. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por lo menos me parece
que ese planteamiento coge el rábano por las hojas y no va a lo fundamental, ¿eh? Porque claro, argumentar a nuestros hijos que es importante no desperdiciar la comida, porque si no perjudicamos al planeta, me parece que es una argumentación que no es que sea falsa, pero que no va a lo esencial. No va a lo esencial. A ver, yo creo que tenemos que no desperdiciar comida porque estamos llamados a ser austeros, como una virtud. La austeridad es una virtud en la que el hombre sabe utilizar las cosas al servicio de los fines que el hombre persigue, sin caer en ser un caprichoso, sin caer en ser un materialista, ¿no? Entonces, el objetivo por el que tenemos que educarnos es, ¿cuál es la finalidad? Es la santidad, es la madurez, es la plenitud. Tenemos que ser santos, y eso supone también, pues, valorar la virtud de la pobreza, ¿eh? De la pobreza de espíritu, de la austeridad, del sacrificio, de la renuncia, porque todo eso forja el alma. De lo contrario, somos caprichosos, somos materialistas. Funcionamos porque me gusta, me apetece, no me apetece, ahora me apetece, esto no me apetece comer, no lo como, sí lo como, no lo como. Funcionamos por apetencias y no por una voluntad que gobierne nuestra vida, ¿no? Este es el argumento principal. Y luego, claro, podemos decir que hay consecuencias, ¿no? Y cuando uno es un caprichoso, cuando uno está siempre, pues, bajo la influencia de que, pues, me he encaprichado y me he comprado esto, he empezado a comer y he tirado la mitad, y luego, claro, todo ese capricho genera un despilfarro, y todo ese despilfarro, obviamente, acaba dañando también, pues, el planeta, en el sentido de que hay una sobreproducción de cosas que en el fondo el hombre no necesita, porque resulta que producimos no sé cuánta ropa y la inmensa mayoría de la ropa que producimos no la utilizamos. ¿Para qué queremos tanta ropa? Vamos a ver. Y lo mismo pasa con los alimentos, y lo mismo pasa con montones de cosas. Tenemos montones de... O sea, compramos montones de cosas o nos regalan montones de cosas que no necesitamos. Todo eso supone una sobreproducción que obviamente tiene consecuencias en los equilibrios ecológicos, ¿no? Pero esto es una consecuencia, ¿sabes? Comenzar a argumentar esto porque, mira, no tienes que comprar todo eso, o no tienes que desperdiciar la comida porque esto hace daño al planeta. A ver, me parece que es argumentar cogiendo el rábano por las hojas en vez de por la raíz. Lo que no podemos es sustituir el decálogo de la ley de Dios por la Agenda 2030. No, el decálogo no es sustituible por la Agenda 2030. El fin por el que tenemos que educarnos es la santidad, es la madurez, es la plenitud. Y de ahí después habrá otras muchas consecuencias, ¿de acuerdo? Pues ya vendrán las consecuencias, pero es que me parece que es un error argumentar sin ir al bien del alma de uno mismo, al bien del alma. Es que si somos menos caprichosos, si somos más austeros, eso será un bien para nosotros mismos, porque no estaremos a merced del materialismo. Y entonces seremos más austeros, y eso tendrá consecuencias positivas para todo el mundo. Y también, obviamente, pues para que seamos más generosos y repartamos nuestros bienes con los necesitados, ¿no? Por lo tanto, no es una tontería lo que dice Antonio Córdoba, ¿no? No es una tontería, porque plantear los objetivos, ¿no? Los objetivos morales en su justo orden, pues hace que las cosas al final tengan éxito o no lo tengan, ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
Nos escribe Mari Carmen: estimado don Ignacio, tuve ocasión de ver el episodio del nacimiento del Salvador de la serie The Chosen. Me llamó la atención que la Virgen sufriera los dolores de parto. Me imaginaba el parto como se representa en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Mi pregunta es si estos dolores de parto están en contradicción con la virginidad de María o, por el contrario, se pudieron compaginar los dolores de parto y la virginidad en el parto de María. Muchas gracias por toda su labor en las redes y en la diócesis. Un saludo cordial, una feligresa de la diócesis de Orihuela Alicante. Sí, yo también estuve junto con Mari Carmen en esa proyección de el episodio del nacimiento de Salvador, ¿no?, de Chosen, ¿no?, que es verdaderamente además muy, muy bello. Bien, pero yo creo que, sin embargo, al igual que la inmensa mayoría de las producciones cinematográficas sobre la vida de Jesucristo, no se trata con el debido cuidado el tema del parto virginal de María. Y esto ocurre, ocurre en la inmensa mayoría de las películas sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y es una pena, pero este es un tema que no se trata correctamente en el cine. O sea, se muestra el parto de María, pues sin que la manera, ¿no?, de expresarlo, pues se asuma lo que forma parte de la fe, ¿no?, que es que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El punto 499 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el nacimiento de Cristo no disminuyó la integridad virginal de su madre, sino que la consagró. ¿Y esto esto en qué se traduce? Bueno, pues la tradición de la Iglesia, por ejemplo, San Ambrosio, San Agustín, San León Magno, utilizaron imágenes como que el parto de María fue como la luz que atraviesa el cristal sin romperlo, o el sello que permanece intacto. Son imágenes que, claro, que no, la Iglesia nunca ha concretado fisiológicamente, ¿no? No pretende explicar tanto el cómo, sino en confesar el qué, que fue un parto milagroso, que fue un parto milagroso que no lesionó la virginidad de María, sino que la consagró. Esto es lo que dice la fe católica. ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo lugar ese parto milagroso? Pues porque quiso Dios manifestar de esta manera que Jesús es verdadero Dios y no solo verdadero hombre, nacido del Padre desde la eternidad, y por eso nació de María Virgen. Se quiso de esta manera también milagrosa en el parto, no solo en la concepción virginal de Jesucristo, sino también en el parto, subrayar que el origen de Cristo es enteramente don de Dios. Es como el comienzo de la nueva creación, donde Dios actúa soberanamente, ¿no? Bueno, pues esta es la fe, y por lo tanto yo creo que manifestar en una película esos dolores de parto de María es compatible con nuestra fe en el parto virginal. Pues yo diría que no. Y me da pena que películas tan bellas y tan buenas en la historia del cine, ese punto no lo hayan cuidado o no lo hayan expresado con la debida delicadeza. Adelante con la siguiente pregunta. Bernardo nos escribe desde Canarias. Escuché con atención su reflexión en la que rebatía los errores del teólogo Eduardo Arens, en la cual le agradezco de corazón, pues yo soy uno de esos que hemos escuchado por las redes sociales la conferencia de este señor y me quedé perplejo de todas las dudas que sembraba. Por ello, le agradezco mucho sus aclaraciones. Sin embargo, hay una duda que este señor sembró en su conferencia y que eché en falta que usted aclarase a la hora de rebatirle. Me refiero a la ridiculización que este teólogo hace del credo, afirmando que el credo se limita a relatar algunos datos periféricos de la vida de Jesús. Nació, padeció bajo Poncio Pilatos, murió, resucitó, subió a los cielos, etc. Pero no hace referencia alguna a lo que sería lo principal, según este teólogo, como es la evangelización, la predicación de la llegada del reino de Dios. ¿Nos podría ayudar a entender cómo se responde a esta objeción de este supuesto teólogo?
Bueno, pues la verdad es que sí, es cierto que también yo lo escuché y no me explayé a la hora de rebatir eso, ¿no? Este autor dice que, claro, es que el credo está ahí diciéndonos cosas puntuales, que nació en tiempo, fue crucificado en tiempos, descendió a los infiernos, subió, pero no nos dice qué hizo Jesús. Es que bueno, es un poco como un desprecio del credo, porque el credo no hable de la predicación del reino de Dios. A ver, pero es que el credo no es un resumen del mensaje de Jesús, sino que es un mensaje de la fe salvífica. Nunca pretendió el credo hacer un compendio de la predicación de Jesús, sino confesar quién es Él y que ha obrado por nuestra salvación, ¿no? Y por otra parte, además, la predicación de Jesús solo tiene sentido si el credo es verdadero, ¿eh? Solo tiene sentido si el credo es verdadero. Si Cristo no es el Hijo de Dios, entonces las parábolas que él predicó pues no son más que relatos bonitos. Si no resucitó, pues el mensaje de Jesús pues carece de autoridad última, ¿no? Por otra parte, la Iglesia tiene otros lugares para explicar la enseñanza moral de Jesús. Pues para eso está por los evangelios, la tradición apostólica, el magisterio, la doctrina social, el catecismo de la Iglesia Católica. Pero exigirle al credo que sea todo a la vez es como criticar un diccionario porque no trae poemas. Oiga, en un diccionario no vienen los poemas, eso viene en otro lugar. El credo se narran los acontecimientos salvíficos, pero no se narra qué explicó Jesús, ¿no? Es que claro. Y además esta acusación liberal parte de una premisa falsa, ¿no? La premisa oculta que está detrás de esta acusación es que lo importante de Jesús es su enseñanza ética, no su persona y su obra. Y esto es una falsedad. Esto es exactamente lo contrario del cristianismo. El cristianismo no es una ética con un fundador. El cristianismo es una persona divina que toma nuestra condición humana. Es una persona divina y una obra salvífica que produce una vida nueva. Es decir, el cristianismo no es una doctrina, no es un mensaje, no es un anuncio, es un acontecimiento. Se hizo hombre, se encarnó, entregó su vida por... Es que eso es lo que es el credo. El cristianismo es un acontecimiento. Luego esa crítica al credo me parece que delata dónde está nuestra crisis de fe, vamos. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.